Mi esposo escondió una cámara en nuestro dormitorio, falsificó un plan de parto para negarme alivio del dolor, e hizo lo impensable conmigo mientras estaba de parto. Cuando le supliqué que se detuviera, sonrió y dijo: «Esto es lo que hacen las esposas reales». No hice ni un sonido. Eso fue hace 19 meses. Hoy sus padres actúan como si él no existiera. No fue hasta que me embaracé que me di cuenta de que Jake no era como los otros chicos porque era peor. De la nada, mi esposo se transformó del chico de los sueños de cualquier chica a un psicópata completo. A los 4 meses de embarazo, me dijo que mi barriga de embarazada atraería atención no deseada. Y si no me cubría, eso me convertía en una palabra. Así que lo que los de afuera probablemente veían como Jake siendo atento y protector, yo me sentía sofocada. Instaló una nueva aplicación de seguridad en mi teléfono que rastreaba cada movimiento, insistiendo que era por mi bienestar y el del bebé. E incluso en verano, solo me permitía salir si usaba un abrigo largo porque, en sus palabras, esto me protegía de cualquiera que estuviera atacando a mujeres embarazadas. Pero me dije a mí misma que era solo instinto paternal y se iría después de dar a luz. Alerta de spoiler, nunca se fue. Pronto estaba ocultando su historial de búsqueda de mí y cerró con llave la puerta de su oficina cuando estaba ahí, algo que nunca había hecho antes. Pero sabía que no me estaba engañando simplemente porque no podía. Era ingeniero, así que su fuerza laboral era completamente masculina, y estaba trabajando casi 70 horas a la semana. Y ahí fue cuando llegaron las bromas. Al principio eran suaves. «Nada es más sexy que una mujer llevando prueba de que es fértil», decía mientras me daba palmadas en el trasero. O a veces me llamaba diosa reproductora. Honestamente, me hacían reír y a veces incluso sonrojar. Pero luego tomaron un giro muy oscuro. A veces, cuando usaba su computadora para investigar cosas sobre el bebé, aparecían sus recomendaciones de búsqueda. Había mucho material sobre maiofilia. Si no sabes lo que eso significa, búscalo. Y había visto cientos de videos de mujeres dando a luz, pero tenía demasiado miedo de confrontarlo, parcialmente porque no quería que se enojara conmigo, pero principalmente por mis síntomas de embarazo. Estaba vomitando por 1 hora cada mañana y apenas podía mantenerme en pie sin sentir como si mi columna vertebral fuera a partirse en dos. Así que dejé que mi cuerpo hablara y me dijo que mantuviera la paz. Así que escuché y desafortunadamente aprendí mi lección demasiado tarde. En realidad, la aprendí justo cuando se rompió mi fuente porque cuando agarré mi teléfono para llamar a mi hermana, Jake me lo quitó. «Hola, Gaby. Todo está completamente bajo control, pero no creo que sea mejor que vengas. Te avisaremos cuando debas visitarnos». Quería gritarle, pero el dolor era demasiado abrumador, así que solo me concentré en tratar de mantenerme cuerda mientras manejábamos al hospital. Cuando llegamos allí, prácticamente estaba sedienta de una epidural. Alivio del dolor. El dolor se había vuelto tan malo, sentía como si cada nervio en mi cuerpo estuviera tratando de escapar a través de mis caderas. Pero justo cuando la enfermera entró para dármela, Jake intervino. Ella quería un parto natural. «Por favor, respeten nuestros deseos», dijo mientras le mostraba un plan de parto falso que yo nunca había visto antes. Mis pensamientos estaban completamente confundidos. Cuando el personal médico se fue por un cambio de equipo de monitoreo, pensé que me iba a dar algo más fuerte, pero no lo hizo. Y mientras le suplicaba que me consiguiera analgésicos, solo me miraba fijamente. «Deja de pedir». «Tengo una mejor idea». Sus ojos estaban fríos, implacables. «Está comprobado que cuando una mujer trabaja para complacer a su esposo durante el parto, libera endorfinas naturales para ayudar con el alivio del dolor». Tan pronto como dijo las palabras alivio del dolor, mi mente delirante completamente dejó de pensar en cualquier otra cosa. Solo necesitaba que terminara. Lo siguiente que supe, Jake se estaba subiendo la cremallera de sus jeans. Mi boca estaba cubierta de saliva y la doctora D entró en la habitación. Estaba tan fuera de mí que todo lo que quería era consuelo de mi esposo. Así que lo dejé que me abrazara y acariciara mi cabeza. Jake le dijo que se fuera y le dijo que la razón por la que estaba llorando era porque quería que me dejaran sola. Sentí sus ojos mirarme, pero tenía demasiado dolor para decir no, o incluso solo sacudir la cabeza. Así que tomó la palabra de Jake y se fue. Lo que Jake hizo en esa habitación mientras daba a luz es algo de lo que todavía tengo pesadillas. Incluso mientras escribo este post, las lágrimas están cayendo en mi pantalla. No entraré en detalles, pero fue cada acto sexual asqueroso que puedas pensar, probablemente peor. Tanto que cuando mi bebé finalmente salió, Jake estaba incluso más agotado que yo. Y cuando se quedó dormido en la silla junto a mí, finalmente llamé a mi mamá, papá y hermana. No dijeron una palabra, solo mantuvieron sus brazos alrededor de mí mientras me derrumbé. Y aunque nunca quise discutir esa experiencia con un ser humano, sabía que tenía que mantenerme a mí y a mi bebé Isidora seguras. Así que les envié un mensaje de texto sobre lo que pasó. Inmediatamente mi papá chantajeó a Jake para que se fuera. Tan pronto como se fue, finalmente me sentí lo suficientemente segura para quedarme dormida. Y no lo sabía en ese momento,
Pero mi papá estaba a punto de hacer que mi esposo pagara, y mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Desperté al sonido de mi bebé llorando. Las enfermeras la trajeron para alimentarla. Todavía estaba adolorida y agotada, pero sostener a Isidora hizo que todo lo demás se desvaneciera por un momento. Mi mamá se sentó junto a mí, acariciando mi cabello mientras amamantaba a mi hija. Mi hermana, Gaby, caminaba por la habitación, revisando su teléfono cada pocos minutos. Mi papá no estaba allí. Nadie mencionó a Jake. Nos quedamos en el hospital por 2 días más. Las enfermeras fueron amables, pero noté cómo susurraban cuando pensaban que no podía oír. Capté fragmentos sobre el esposo y comportamiento extraño. Una enfermera, Marisa, se quedó conmigo más tiempo del necesario. Me deslizó una tarjeta para un centro de recursos para mujeres antes de que me dieran de alta. Mis padres insistieron en que fuera a quedarme con ellos. No discutí. Empaqué las cosas de Isidora y me fui sin siquiera mirar el lado de Jake de la habitación. Mi papá finalmente apareció cuando nos íbamos. Sus nudillos estaban magullados. No haría contacto visual conmigo. No hice preguntas. La primera semana en casa de mis padres pasó en una nube de noches sin dormir y cambios de pañales. Saltaba cada vez que mi teléfono vibraba. Jake enviaba mensajes constantemente, primero disculpándose, luego exigiendo ver a su hija. Bloqueé su número después de que envió un mensaje diciendo que no podía esperar a verme amamantar. Mi papá finalmente me dijo lo que pasó después de que se fue del hospital ese día. Fue directamente a nuestra casa. Empacó mis pertenencias esenciales y esperó a Jake. Cuando Jake apareció, mi papá lo confrontó con lo que le había enviado por mensaje. Jake negó todo, afirmó que yo estaba hormonal y confundida. Ahí fue cuando mi papá perdió los estribos. No me dio detalles, pero dejó claro que Jake no nos molestaría por un tiempo. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocada. 2 semanas después de que nació Isidora, estaba tratando de establecer algún tipo de rutina. Mi mamá ayudaba con el bebé mientras me duchaba. Salí del baño para encontrar mi teléfono iluminándose con notificaciones. Jake había creado un grupo privado en redes sociales con nuestras 2 familias y amigos más cercanos. Había publicado un mensaje largo sobre cómo yo estaba sufriendo de psicosis posparto, inventando historias horribles sobre él y manteniéndolo alejado de su hija. Mis manos temblaron mientras navegaba por los comentarios. La mayoría de las personas estaban preocupadas, ofreciendo oraciones y apoyo para él. Sus padres escribieron sobre cómo tenían el corazón roto de no conocer a su nieta. Mi primo Marcus, que siempre había querido a Jake, me envió un mensaje privado preguntando si necesitaba ayuda profesional. Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación. Mi mamá vino corriendo. Ni siquiera podía explicar a través de mis lágrimas. Ella levantó mi teléfono, leyó todo, e inmediatamente llamó a mi papá. Dentro de 1 hora tenían un plan. Mi hermana se quedaría conmigo y el bebé mientras mis padres iban a manejar las cosas. Esa noche no pude dormir. Seguía revisando a Isidora, aterrorizada de que Jake de alguna manera entrara y se la llevara. Gaby trató de distraerme con películas y helado, pero nada ayudó. Alrededor de la medianoche, escuché un auto en la entrada. Me asomé por las persianas y vi el auto de Jake. Mi corazón casi se detuvo. Gaby llamó a la policía mientras yo agarraba a Isidora de su Moisés. Nos encerramos en el baño. Podía oír a Jake golpeando la puerta principal, gritando mi nombre. Los minutos se extendieron como horas antes de que oyera sirenas. El golpeteo se detuvo. A través de la ventana del baño vi a la policía hablar con Jake. Estaba gesticulando salvajemente, señalando la casa. Eventualmente lo hicieron irse. Mis padres regresaron la mañana siguiente. Habían ido a ver a una amiga abogada, Tara Novak. Ella los ayudó a presentar una orden de protección de emergencia contra Jake. Mi papá me entregó una carpeta de papeles. Los papeles de divorcio ya estaban redactados. Todo lo que tenía que hacer era firmar. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí entumecida. Esta no era la forma en que se suponía que fuera mi vida. Jake y yo habíamos estado juntos desde la universidad. Había sido dulce, divertido, ambicioso. ¿Cuándo cambió? ¿O siempre había sido así? Solo esperando el momento adecuado para mostrar su verdadero yo. La orden de protección me dio algo de tranquilidad, pero Jake encontró maneras de evadirla. Comenzó enviando regalos para Isidora a la casa de mis padres. Ropa cara para bebé, juguetes, una cuna hecha a medida. Cada paquete incluía una nota sobre cuánto extrañaba a sus chicas. Tiré todo a la basura. Cuando Isidora tenía 1 mes, finalmente accedí a reunirme con Tara para discutir el divorcio. Era directa y amable, explicando mis opciones sin juzgar. Mientras describía el comportamiento de Jake durante mi embarazo y parto, su expresión se oscureció. Esto no es solo motivo para el divorcio, dijo. Lo que te hizo en el hospital fue agresión. Deberíamos considerar presentar cargos. El pensamiento de tener que testificar de que la gente oyera los detalles de lo que pasó me enfermó físicamente. Sacudí la cabeza. Solo lo quiero lejos. Quiero proteger a mi hija. Tara asintió. Entendiendo.
Concentrémonos en el divorcio y la custodia entonces. Pero lleva un registro de todo. Cada mensaje de texto, cada regalo, cada vez que aparezca sin invitación. Documenta todo. Empecé llevando un diario. Cada noche después de acostar a Isidora, escribía cada interacción con Jake, cada sentimiento extraño, cada pesadilla. Ayudó de alguna manera a sacar todo de mi cabeza y ponerlo en papel. Jake disputó el divorcio. Por supuesto, exigió custodia conjunta y derechos de visita. El pensamiento de Isidora sola con él me enfermó. Tara me aseguró que, dado su comportamiento, visita supervisada era lo más que podía esperar. 3 meses después del nacimiento de Isidora, finalmente me sentí lo suficientemente fuerte para volver a nuestra casa. Mi papá y cuñado Theo vinieron conmigo. El lugar se veía exactamente como lo había dejado, excepto por la oficina de Jake. La puerta estaba completamente abierta. La habitación completamente vacía. No había computadora, no archivos, nada en las paredes. Incluso el escritorio se había ido. Pasé por el resto de la casa, empacando ropa y artículos personales que quería conservar. En nuestro dormitorio encontré una caja escondida en la parte de atrás del closet. Adentro había docenas de unidades flash etiquetadas con fechas correspondientes a mi embarazo. Mis manos temblaron mientras se las mostré a mi papá. Llevamos las unidades a la oficina de Tara. Ella hizo que su chico de té y Vincent las revisara. Contenían videos, grabaciones de mí durmiendo, duchándome, cambiándome de ropa, todo tomado sin mi conocimiento durante mi embarazo. También había carpetas de videos de parto que Jake había descargado, editados para poner mi cara en los cuerpos de las mujeres. Tara inmediatamente presentó una orden de protección enmendada. La evidencia fue suficiente para que el juez otorgara una orden de custodia completa temporal. Jake no tendría contacto con Isidora hasta que se pudiera realizar una audiencia completa. Pensé que esto haría que Jake retrocediera. En cambio, lo hizo más determinado. Comenzó apareciendo en la casa de mis padres a horas aleatorias, solo sentándose en su auto al otro lado de la calle. La policía fue llamada repetidamente, pero como se quedaba en propiedad pública y nunca se acercaba a la casa, no podían hacer mucho. Una noche, desperté al sonido de vidrio rompiéndose. Mi papá ya estaba despierto, bate de béisbol en mano. Alguien había lanzado una piedra por la ventana de la sala. Adjunta había una nota. Solo quiero ver a mi hija. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? La policía vino, tomó la piedra y nota como evidencia. Prometieron pasar más frecuentemente. No me hizo sentir más segura. Estaba agotada, constantemente mirando por encima del hombro, saltando con cada sonido. Isidora sintió mi ansiedad y se volvió más inquieta, más difícil de calmar. Sentía como si le estuviera fallando, la única persona que se suponía que debía proteger, y ni siquiera podía proporcionar una sensación de seguridad. Mi mamá sugirió que hablara con alguien. Encontró una terapeuta, la doctora Leanne Hill, que se especializaba en trauma y nuevas madres. Era reacia al principio, pero después de otra noche sin dormir, accedí a ir. La oficina de la doctora Hill era cálida y cómoda. Nada como las salas de terapia estériles que había imaginado. Escuchó sin juzgar mientras le conté vacilantemente sobre Jake, el embarazo, el parto. No pude obligarme a compartir los peores detalles, pero parecía entender de todos modos. Lo que estás experimentando es una respuesta normal al trauma, me dijo. No estás loca y no estás exagerando. Tu cuerpo y mente están tratando de protegerte a ti y a tu bebé. Por primera vez desde que nació Isidora, me sentí validada. Alguien me creyó. Alguien entendió que mi miedo no era paranoia, era autopreservación. La doctora Hill sugirió que me uniera a un grupo de apoyo para nuevas madres. Era vacilante, preocupada por dejar a Isidora o llevarla a algún lugar nuevo. Pero mi mamá se ofreció a cuidarla durante las reuniones, y desesperadamente necesitaba hablar con alguien que no fuera familia. El grupo se reunía en un centro comunitario en el centro. Había 8 otras mujeres, todas con bebés menores de 1 año. La facilitadora, Skyler, tenía una voz gentil y ojos amables. Pidió a cada una de nosotras que compartiera solo lo que nos sintiéramos cómodas. Cuando llegó mi turno, solo dije que estaba lidiando con una separación difícil y ajustándome a ser madre soltera. Después de la reunión, una mujer llamada Renée se me acercó. Tenía gemelos, solo unos pocos meses mayores que Isidora. Me dijo que había dejado a su esposo después de que se volviera controlador durante su embarazo. Sentí una conexión inmediata. Intercambiamos números y comenzamos enviando mensajes regularmente. Tener una amiga que entendía hizo una gran diferencia. Renée no juzgaba cuando le enviaba mensajes a las 3:00 a.m., entrando en pánico porque pensé que escuché a alguien afuera. Compartía recursos, recomendaba libros y me recordaba que no estaba sola. Mientras tanto, el comportamiento de Jake se volvió más errático. Comenzó enviando correos electrónicos a toda mi familia, afirmando que yo era mentalmente inestable y mantenía a su hija lejos de él por despecho. Contactó a mis antiguos compañeros de trabajo, diciéndoles que necesitaba intervención. Incluso se comunicó con mi compañera de cuarto de la universidad, Alicia, con quien no había hablado en años. Alicia me reenvió el mensaje.
Jake había escrito un correo largo y divagante sobre cómo había cambiado, cómo estaba inventando historias sobre él, cómo solo quería a su familia de vuelta. Era tan convincente que Alicia casi le había creído. Me llamó preocupada y terminé contándole todo. Estaba horrorizada y prometió bloquear a Jake inmediatamente. La audiencia de custodia estaba programada para cuando Isidora cumpliera 6 meses. Mientras se acercaba la fecha, el acoso de Jake se intensificó. Creó cuentas falsas en redes sociales para enviarme mensajes después de que bloqueé las reales. Envió cartas a la casa de mis padres, alternando entre suplicar y amenazar. Una vez, incluso envió flores a la oficina de la doctora Hill con una tarjeta agradeciendo por ayudar a mi esposa a través de sus delirios. Estaba aterrorizada de verlo en la corte. La doctora Hill me ayudó a prepararme, enseñándome técnicas de tranquilización para cuando la ansiedad golpeara. Tara me aseguró que no tendría que hablar directamente con Jake y que la seguridad estaría presente. La noche antes de la audiencia apenas dormí. Seguía imaginando escenarios del peor caso. ¿Qué si el juez no me creía? ¿Qué si le daban a Jake visitas sin supervisión? ¿Qué si trataba de tomar a Isidora y huir? Mi mamá se sentó conmigo sosteniendo a Isidora mientras yo caminaba. Me recordó toda la evidencia que teníamos, los videos, los mensajes amenazantes, los reportes policiales de cuando apareció en la casa. Tara estaba confiada, pero aún así, no podía sacudir el miedo. La mañana de la audiencia, me vestí cuidadosamente con un vestido azul simple y tacones bajos. Quería verme bien arreglada, pero no como si estuviera tratando demasiado fuerte. Mi papá nos llevó a la corte mientras mi mamá se quedó en casa con Isidora. No podía soportar el pensamiento de que estuviera en la misma habitación que Jake. Caminando hacia la corte, sentí como si fuera a vomitar. Tara nos encontró en la entrada, profesional y calmada en su traje azul marino. Me informó nuevamente sobre qué esperar, recordándome mantenerme compuesta sin importar lo que Jake o su abogado dijeran. Y entonces lo vi. Jake estaba parado cerca de las puertas de la sala del tribunal, hablando con un hombre que asumí era su abogado. Se veía más delgado de lo que recordaba con círculos oscuros bajo sus ojos. Cuando me vio, su expresión cambió de tensa a algo casi hambriento. Me congelé. Mi papá se puso entre nosotros y Tara rápidamente me llevó a una habitación lateral. Me dijo que respirara profundo mientras iba a hablar con el alguacil. Cuando regresó, dijo que habían arreglado para que entrara por una puerta diferente, para que no tuviera que caminar junto a Jake. La audiencia en sí fue borrosa. El abogado de Jake lo pintó como un padre devoto siendo mantenido alejado de su hijo por una madre inestable. Sugirió que mis afirmaciones de trauma eran exageradas, posiblemente incluso fabricadas por simpatía. Agarré el borde de mi asiento tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Entonces Tara presentó nuestra evidencia, los videos de las unidades flash, los mensajes amenazantes, los reportes policiales, declaraciones de las enfermeras del hospital que habían sido testigos del comportamiento controlador de Jake. Mientras cada pieza era mostrada, podía sentir los ojos de Jake perforándome desde el otro lado de la habitación. Cuando el juez llamó a un receso para revisar todo, corrí al baño y vomité. Tara me siguió, sosteniendo mi cabello hacia atrás y ofreciéndome una botella de agua. Me dijo que lo estaba haciendo genial, que el juez parecía simpático a nuestro caso. De vuelta en la sala del tribunal, el juez anunció su decisión. A Jake se le otorgaría visitas supervisadas solo una vez al mes. En un centro familiar con un supervisor designado por la corte presente, se sometería a evaluación psicológica y completaría clases de crianza antes de que cualquier cambio al arreglo fuera considerado. El alivio me invadió. No era perfecto. Deseaba que Jake pudiera mantenerse alejado completamente, pero era mejor de lo que había temido. Mientras salíamos de la sala del tribunal, Jake gritó mi nombre. No me di vuelta. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Isidora estaba a salvo. Yo estaba a salvo. Teníamos tiempo para averiguar nuestros próximos pasos sin la amenaza inmediata de que Jake tuviera acceso a ella, pero mi alivio fue de corta duración. 2 días después de la audiencia, llevé a Isidora a caminar en su cochecito. Era la primera vez que me había sentido cómoda saliendo sola. Fuimos a un parque pequeño cerca de la casa de mis padres. La estaba empujando en el columpio para bebés cuando noté a un hombre observándonos desde un banco. Me tomó un momento darme cuenta de que era Jake. Agarré a Isidora y prácticamente corrí a casa, llamando a mi papá mientras iba. Para cuando salió, Jake se había ido. Llamamos a la policía, pero sin prueba de que se nos había acercado o dicho algo amenazante. No había mucho que pudieran hacer. Técnicamente, estar en un parque público no violaba la orden de protección siempre que se mantuviera a cierta distancia. Estaba de vuelta en el punto de partida, con miedo de salir de casa. La doctora Hill sugirió que documentara estos encuentros accidentales, ya que podrían establecer un patrón de acecho. Tara estuvo de acuerdo, diciendo que podríamos usarlo para fortalecer la orden de protección. Durante las siguientes semanas, Jake parecía estar en todas partes.
Lo veía en el supermercado, en la cafetería donde René y yo nos encontrábamos para citas de juego, incluso manejando junto a la oficina de mi terapeuta mientras salía. Cada vez hacía contacto visual, pero nunca se acercaba. Cada vez lo reportaba, pero nada se podía hacer. Mi papá instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa. Mi cuñado, Theo, que trabajaba en TI, configuró una aplicación que alertaría a todos en la familia si las cámaras detectaban movimiento por la noche. Cambiamos nuestras rutinas, nunca yendo al mismo lugar a la misma hora el mismo día de la semana. A pesar de estas precauciones, aún me sentía observada. Una mañana encontré un oso de peluche en el porche delantero, sin nota, sin paquete, solo sentado allí como si alguien lo hubiera puesto cuidadosamente. Las cámaras no habían captado a nadie acercándose a la casa. Tiré el oso sin dejarlo entrar. La primera visita supervisada de Isidora con Jake estaba programada para un sábado por la mañana en el centro familiar. Era un manojo de nervios. Tara me recordó que profesionales entrenados estarían presentes todo el tiempo, y Jake no podría sacar a Isidora de la habitación. Aún así, consideré no aparecer. Al final fui porque tenía que seguir la orden del tribunal. El centro familiar era un edificio alegre con paredes coloridas y juguetes en todas partes. La supervisora, una mujer llamada Jasmine, explicó las reglas a ambos por separado. Jake tendría una hora con Isidora. Yo esperaría en una habitación separada. Si en algún punto Jasmine se sintiera incómoda, terminaría la visita inmediatamente. Le entregué a Isidora a Jasmine, besando su frente antes de soltarla. Esa hora fue la más larga de mi vida. Me senté en la sala de espera revisando mi teléfono cada 2 minutos, lista para correr al menor indicio de que algo estaba mal. Cuando Jasmine finalmente trajo de vuelta a Isidora, busqué en mi hija cualquier signo de angustia. Parecía estar bien, tal vez un poco cansada. Jasmine reportó que la visita había ido bien. Jake había sostenido a Isidora, le había leído un libro, jugado con algunos juguetes. Nada preocupante había pasado. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí intranquila. Jake había estado en su mejor comportamiento. Por supuesto, era lo suficientemente inteligente para saber que todo esto estaba siendo documentado. ¿Qué pasaría si alguna vez conseguía visitas sin supervisión? Mientras nos íbamos, noté a Jake observándonos desde su auto en el estacionamiento. No se suponía que estuviera allí. Las reglas establecían que teníamos que llegar y partir a diferentes horas para evitar contacto. Me apresuré a mi auto, até a Isidora en su asiento y cerré las puertas con seguro. Mientras salía, Jake me siguió. Llamé a mi papá diciéndole que Jake me estaba siguiendo. Me dijo que manejara directamente a la estación de policía. Podía ver el auto de Jake unos autos atrás de mí en mi espejo retrovisor. Mis manos temblaron en el volante. En una luz roja se detuvo junto a mí y bajó su ventana. Mantuve mis ojos hacia adelante, negándome a mirarlo. Cuando la luz se puso verde, hice un giro repentino hacia la estación de policía. El auto de Jake continuó derecho. Para cuando llegué a la estación, no estaba por ningún lado. Presenté otro reporte, pero la respuesta del oficial fue frustrantemente familiar. Sin amenazas directas o contacto, no había mucho que pudieran hacer. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Se ve igualita a ti. No puedo esperar hasta que sea lo suficientemente grande para entender quién es su verdadero padre. Le mostré el mensaje a Tara al día siguiente. Inmediatamente presentó una violación de la orden de protección. La audiencia se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, sugirió que me quedara en algún lugar donde Jake no esperara, no en casa de mis padres, no en la de Gaby. Rennie ofreció su cuarto de huéspedes. Su esposo se había mudado meses atrás y tenía mucho espacio para mí e Isidora. Acepté agradecida. No le dijimos a nadie excepto a mi familia inmediata dónde nos estábamos quedando. La noche antes de la audiencia, acosté a Isidora en la cuna portátil que René había instalado. Estaba agotada pero demasiado ansiosa para dormir. Alrededor de la medianoche escuché un ruido afuera. Probablemente solo el viento, me dije. Pero entonces lo escuché otra vez. Un sonido de raspado distintivo en la ventana. Le envié un mensaje a René, que estaba en la habitación de al lado. Vino inmediatamente, teléfono en mano, lista para llamar al 911. Nos asomamos por las persianas juntas y vimos una figura oscura moviéndose por el patio trasero. René presionó el botón de pánico en su sistema de seguridad. Las luces inundaron el patio y sonó una alarma. La figura corrió. La policía llegó en minutos. Encontraron huellas en la tierra suave debajo de la ventana y un destornillador tirado cerca. Alguien había estado tratando de entrar. Sabía que era Jake, incluso sin prueba. No dormimos esa noche. En la mañana, el hermano de René vino a quedarse con nosotras mientras íbamos a la audiencia. Esta vez traje a Isidora. No la iba a dejar fuera de mi vista. En la corte, la seguridad era más estricta que antes. Tara había solicitado medidas adicionales dado el intento de robo. Jake llegó con un abogado diferente, un tipo de aspecto elegante con un traje caro. Trató de acercárseme en el pasillo, pero un alguacil se interpuso entre nosotros.
La audiencia fue breve, pero intensa. El abogado de Jake argumentó que no había prueba de que el mensaje de texto viniera de Jake o que él fuera la persona en casa de Renee. Sugirió que estaba viendo amenazas donde no las había. Más evidencia de mi estado mental inestable. Tara contraatacó con una cronología del comportamiento escalado de Jake, las apariciones coincidentales en lugares que frecuentaba, los regalos dejados sin remitente, el auto siguiéndome después de la visita supervisada. Cuando se combinaba con el mensaje de texto y el intento de robo, el patrón era claro. El juez estuvo de acuerdo. Extendió la orden de protección por un año completo y suspendió las visitas supervisadas de Jake pendiente de completar una evaluación psicológica y curso de manejo de ira. También ordenó que Jake entregara cualquier arma de fuego y se mantuviera al menos a 500 pies de distancia de mí, Isidora, y cualquier lugar que visitáramos regularmente. Mientras salíamos de la sala del tribunal, sentí los ojos de Jake en mí otra vez. Abracé a Isidora más fuerte y seguí caminando. Afuera, Tara me felicitó por el fallo, pero me advirtió que me mantuviera vigilante. Jake había mostrado que no se iba a rendir fácilmente. Regresamos a la casa de mis padres esa tarde, con la orden de protección reforzada y las visitas de Jake suspendidas. Me sentía más segura allí que en casa de Renee. Mi papá había actualizado el sistema de seguridad otra vez, agregando sensores de movimiento y detectores de vidrio roto. Por unas pocas semanas las cosas estuvieron tranquilas. No había avistamientos de Jake, no mensajes de texto extraños, no regalos dejados en el porche. Comencé a relajarme un poco. Isidora estaba creciendo tan rápido, sentándose sola ahora, balbuceando constantemente. La llevé al parque otra vez, fui de compras con mi mamá, incluso tomé café con René sin mirar constantemente por encima del hombro. Entonces comenzaron los correos electrónicos. No de Jake directamente, sino de personas que conocíamos en común, amigos de la universidad, antiguos compañeros de trabajo, parientes lejanos, todos diciendo lo mismo. Jake se había comunicado con ellos, preocupado por mi salud mental. Les dijo que estaba sufriendo de psicosis posparto, que estaba manteniendo a su hija lejos de él debido a delirios paranoicos. Algunas personas solo reenviaron sus mensajes con un rápido «Pensé que deberías ver esto». Otros preguntaron si estaba bien, si había algo que pudieran hacer para ayudar. Algunos realmente parecían creerle, sugiriendo tal vez que debería escucharlo o buscar ayuda. Estaba furiosa. Jake había encontrado una manera de acosarme sin violar la orden de protección. Estaba tratando de aislarme, de hacer que la gente dudara de mí. Le reenvié todo a Tara, quien dijo que podríamos usarlo para mostrar un patrón de acoso continuo, pero sería difícil probar que estos contactos fueran lo suficientemente amenazantes para violar la orden. La doctora Hill sugirió que redactara una respuesta simple para cualquiera que me contactara. Gracias por tu preocupación. Estoy segura y bien, pero lidiando con una situación difícil que involucra a mi ex esposo. Aprecio tu apoyo y comprensión de mi privacidad en este momento. Era lo suficientemente neutral para no escalar las cosas, pero lo suficientemente clara para contrarrestar la narrativa de Jake. La mayoría de las personas fueron comprensivas una vez que respondí, pero el daño estaba hecho. Me sentía expuesta, vulnerable. Jake había convertido mi círculo social en un campo de batalla, y no tenía idea de en quién podía confiar. Una tarde, mi mamá le estaba dando un baño a Isidora mientras yo clasificaba algo de ropa vieja que le había quedado pequeña. Mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me hizo contestar. Era una mujer llamada Morgan. Se presentó como compañera de trabajo de Jake. Al principio estaba lista para colgar, asumiendo que esta era otra táctica de manipulación de Jake. Pero entonces dijo algo que me congeló. Creo que deberías saber que Jake tiene fotos de tu hija por todo su escritorio. Recientes. Se las muestra a todos hablando de cómo la ve todo el tiempo. Mi sangre se heló. Las únicas fotos recientes de Isidora eran las que había compartido en privado con familia o publicado en mis cuentas de redes sociales bloqueadas. ¿Cómo las tenía Jake? Morgan explicó que había escuchado a Jake hablando sobre seguirme, sobre observarme a través de ventanas. Había pensado que era solo un papá con el corazón roto extrañando a su hijo hasta que lo escuchó por teléfono, diciendo que estaba progresando en su plan para recuperar a su familia de una manera u otra. Le agradecí por llamar, mi voz temblando. Después de colgar, inmediatamente llamé a Tara. Dijo que la información de Morgan podría ayudarnos, pero necesitaríamos que hiciera una declaración oficial. No estaba segura de si Morgan estaría dispuesta a llegar tan lejos. Esa noche revisé todas las ventanas 2 veces antes de acostarme. Puse la cuna de Isidora en mi habitación en lugar del nursery. Cada ruido me hacía saltar. Alrededor de las 3:00 am, escuché un clic distintivo de mi teléfono. La pantalla se iluminó con una notificación. Tu ubicación ha sido compartida con Jake. Casi grito. ¿Cómo era esto posible? Cambié todas mis contraseñas. Revisé aplicaciones de rastreo.
Incluso hice que Theo escaneara mi teléfono en busca de spyware. Desperté a mi papá, mostrándole la notificación con manos temblorosas. Theo vino primera cosa en la mañana. Desarmó mi teléfono, revisando cada componente. Finalmente lo encontró. Un pequeño dispositivo de rastreo escondido dentro de la funda. No estaba conectado a ninguna aplicación que tuviera instalada. Alguien lo había puesto físicamente allí. Traté de pensar cuándo Jake podría haber tenido acceso a mi teléfono. La única posibilidad era durante una de sus apariciones coincidentales, tal vez chocándose conmigo en la cafetería o parque. No había dejado mi teléfono fuera de mi vista, pero era inteligente. Debe haber encontrado una manera. Theo removió el rastreador y me ayudó a conseguir un teléfono nuevo con un número diferente. No activamos ningún servicio de ubicación solo para estar seguros. Me sentí violada otra vez. Jake me había estado observando, rastreándome todo este tiempo. Tara sugirió que presentáramos otra audiencia de emergencia basada en esta nueva evidencia. El rastreador era prueba de que Jake había violado la orden de protección. Combinado con la información de Morgan sobre las fotos y sus declaraciones en el trabajo, teníamos un caso fuerte. Pero antes de que pudiéramos presentar algo, Jake hizo su movimiento. Estaba en casa sola con Isidora. Mis padres habían ido a una cita médica y Gaby estaba en el trabajo. Era una tarde normal. Acababa de acostar a Isidora para su siesta y estaba doblando ropa en la sala cuando escuché un auto detenerse en la entrada. Por la ventana vi un camión de entrega. Un hombre en uniforme se acercó a la puerta con un paquete grande. No esperaba nada, pero las entregas para el bebé eran lo suficientemente comunes que no pensé dos veces en abrir la puerta. El hombre me pidió que firmara por el paquete. Mientras alcanzaba su tableta electrónica, miró hacia arriba y me encontré mirando los ojos de Jake. Se había disfrazado con una barba falsa y sombrero, pero reconocería esos ojos en cualquier lugar. Traté de cerrar la puerta de golpe, pero él fue más rápido. Se abrió paso adentro, soltando el paquete falso. Grité y corrí hacia la cocina, agarrando mi teléfono del mostrador. Jake me alcanzó antes de que pudiera marcar 911, golpeando el teléfono de mi mano. «Solo quiero verla», dijo, su voz inquietantemente calmada. «No puedes mantenerla lejos de mí. Ella también es mía». Recordé lo que la doctora Hill me había enseñado sobre mantenerme calmada en situaciones de crisis. Jake se alimentaba del miedo y la reacción. Respiré profundo y traté de hablar uniformemente. Le dije que estaba violando la orden de protección, que la policía estaría aquí pronto. Le recordé que si se iba ahora antes de que pasara algo, podría aún tener una oportunidad de visitas supervisadas en el futuro. Jake se rió, un sonido hueco que me puso la piel de gallina. «Ya terminé de jugar según tus reglas», dijo. «Me voy a llevar a mi hija y nos vamos a ir a un lugar donde nunca nos encuentres». Comenzó hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. No podía dejarlo llegar a Isidora. Agarré el objeto más cercano, un jarrón de vidrio pesado, y se lo lancé. Conectó con su hombro, haciéndolo tropezar. Usé ese momento para correr junto a él, posicionándome entre él y el pasillo. La cara de Jake se contorsionó de rabia. Se lanzó hacia mí, agarrando mis brazos tan fuerte que sabía que se magullarían. Luché de vuelta con todo lo que tenía, pateando, arañando, gritando. Nos estrellamos contra la mesa de centro, enviando libros y revistas volando. En la lucha, mi mano encontró mi teléfono en el suelo. Logré presionar el botón SOS de emergencia antes de que Jake lo golpeara otra vez. No notó lo que había hecho. «Deja de pelear conmigo», gritó. «Todo esto es tu culpa. Si solo hubieras sido una buena esposa, una buena madre, nada de esto estaría pasando». Escuché a Isidora llorando desde el dormitorio. Despertada por el ruido, el sonido pareció alimentar la determinación de Jake. Me empujó fuerte contra la pared e hizo una carrera hacia el pasillo. Me arrastré tras él, agarrando sus piernas. Ambos caímos al suelo. Jake pateó, golpeándome en el estómago. El dolor fue cegador, pero me aferré. No podía dejarlo llegar a Isidora. Justo cuando Jake se liberó de mi agarre, la puerta principal se abrió de golpe. Mi vecino Anthony entró corriendo. Era un oficial de policía retirado que vivía al otro lado de la calle. Debe haber escuchado la conmoción o visto la lucha por la ventana. Anthony placó a Jake al suelo, sujetándolo allí con sorprendente fuerza para un hombre de 60 años. «La policía está en camino», me dijo calmadamente. «Ve a revisar a tu bebé». Corrí hacia Isidora, levantándola de su cuna. Tenía la cara roja de llorar, pero por lo demás estaba ilesa. La abracé fuerte, todo mi cuerpo temblando de adrenalina y alivio. Desde la sala podía escuchar a Jake gritando amenazas, maldiciendo a Anthony. Me quedé en el dormitorio con Isidora hasta que escuché sirenas afuera. Solo entonces me aventuré a salir. La policía arrestó a Jake en el acto por violar la orden de protección y allanamiento de morada. Mientras se lo llevaban esposado, me miró una última vez. No había amor en sus ojos, solo un odio frío y calculador que me dijo que esto no había terminado. Pero por ahora estábamos seguras.
Anthony se quedó conmigo hasta que mis padres regresaron, explicando lo que había pasado. Mi mamá tomó a Isidora mientras mi papá me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando finalmente me soltó, vi lágrimas en sus ojos. «Se acabó», dijo. «No te va a lastimar otra vez». Quería creerle. Pero mientras miraba alrededor de la sala destruida, el paquete falso de entrega que Jake había usado para engañarme, los moretones ya formándose en mis brazos, sabía la verdad. No se acabaría hasta que Jake estuviera completamente fuera de nuestras vidas, y finalmente estaba lista para hacer lo que fuera necesario para hacer que eso pasara. Llamé a Tara inmediatamente. Todavía estaba temblando cuando le conté lo que pasó con Jake. Vino inmediatamente, tomando fotos de mis moretones y el daño a la sala. Me dijo que esto era exactamente lo que necesitábamos para encerrar a Jake por un tiempo. La policía ya se lo había llevado a la estación, e iba a asegurarse de que lo mantuvieran allí. Mis padres insistieron en quedarse conmigo e Isidora esa noche. Ninguno de nosotros durmió mucho. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Seguía revisando a Isidora, asegurándome de que aún estuviera respirando, aún segura. Mi mamá finalmente se hizo cargo del deber del bebé alrededor de las 4:00 am, y me forzó a al menos acostarme por unas pocas horas. A la mañana siguiente, Tara llamó con una actualización. Jake estaba siendo acusado de múltiples ofensas: violar la orden de protección, allanamiento de morada, agresión e intento de secuestro. El juez había negado la fianza dado su historial de comportamiento escalado. Sentí una ola de alivio sabiendo que estaba encerrado, al menos por ahora. Pasé el día dando declaraciones a la policía y reuniéndome con una defensora de víctimas llamada Zoe. Me ayudó a entender lo que pasaría después con el caso de Jake y me conectó con recursos para apoyo de trauma. Mis moretones se estaban oscureciendo y todo mi cuerpo dolía de la pelea, pero estaba viva. Isidora estaba segura. Eso era lo que importaba. Unos días después, recibí una llamada de Morgan, la compañera de trabajo de Jake. Había escuchado sobre su arresto y quería saber si estaba bien. Le agradecí por la llamada de advertencia que me había dado antes. Vaciló. Luego me dijo que había más que debía saber. Nos encontramos en una cafetería cerca de la casa de mis padres. Gaby vino conmigo para apoyo y para ayudar con Isidora. Morgan se veía nerviosa, constantemente revisando por encima del hombro como esperando que Jake apareciera a pesar de estar en la cárcel. «Debería haberte dicho antes», dijo, deslizando una unidad USB por la mesa. Jake había estado planeando esto por meses. Mantenía un diario en su computadora del trabajo detallando todo. ¿Cómo iba a conseguir a Isidora? ¿Dónde se la iba a llevar? Miré la pequeña unidad, con miedo de tocarla. «¿Cómo conseguiste esto?» Morgan explicó que después del arresto de Jake, el departamento de TI de su compañía había buscado en su computadora por archivos de trabajo que necesitaran. Habían encontrado el diario en su lugar y lo reportaron a la administración. Morgan había hecho una copia antes de que entregaran todo a la policía. «Hay algo más», dijo bajando la voz. Jake no estaba trabajando solo. Sus padres lo estaban ayudando. Se me cayó el estómago. Los padres de Jake, Ellen y Robert siempre habían parecido tan normales. Un poco tradicionales tal vez, pero amables. Me habían enviado flores después de que nació Isidora, aunque nunca los dejé visitar debido a la situación con Jake. Según Morgan, le habían estado enviando dinero a Jake para su batalla de custodia y lo habían ayudado a establecer un lugar para llevar a Isidora una vez que la consiguiera. Creían todo lo que Jake les decía sobre que yo era inestable y mantenía a su nieta lejos de ellos por despecho. Le di la unidad USB a Tara inmediatamente. La hizo analizar y confirmó lo que Morgan había dicho. Jake tenía planes detallados para secuestrar a Isidora y llevarla a una cabaña que sus padres tenían en un área remota al norte del estado. Incluso había investigado países con leyes de extradición débiles. La evidencia era condenatoria. El caso de Jake no iría a juicio por meses, pero sus padres ahora estaban bajo investigación también. Tara presentó una audiencia de emergencia para extender la orden de protección para incluir a los padres de Jake. El juez la otorgó sin vacilación. Por primera vez desde que nació Isidora, sentí que podía respirar. Jake estaba en la cárcel. Sus padres no podían acercarse a nosotras. El peligro inmediato había pasado, pero aún saltaba con cada ruido. Aún revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Aún me despertaba en sudor frío por pesadillas sobre Jake entrando, llevándose a Isidora, lastimándome. La doctora Hill dijo que esto era normal, que el trauma no desaparece simplemente cuando la amenaza se va. «La recuperación no es lineal», me dijo durante nuestra sesión. «Algunos días serán mejores que otros. Lo importante es que ahora estás segura y estás tomando pasos para sanar». Traté de concentrarme en esos pasos. Continué terapia 2 veces a la semana. Me uní a un grupo de apoyo específicamente para sobrevivientes de violencia de pareja íntima. Comencé a buscar un lugar propio, en algún lugar donde Jake nunca hubiera estado, en algún lugar donde pudiéramos empezar de nuevo.
Mis padres me ayudaron a encontrar un apartamento pequeño de 2 dormitorios en un edificio seguro con portero. Estaba lo suficientemente cerca de ellos para que pudieran visitar fácilmente, pero lo suficientemente lejos que me sentía independiente. El día de la mudanza fue emocional. Por mucho que quisiera mi propio espacio, dejar la seguridad de la casa de mis padres daba miedo. La primera noche en nuestro nuevo lugar apenas dormí. Cada crujido y gemido del edificio desconocido me tenía en alerta máxima. Había instalado cerraduras extra, un sistema de seguridad y cámaras, pero aún no me sentía completamente segura. Mantuve la cuna de Isidora justo al lado de mi cama. Lentamente nos establecimos en una rutina. Encontré una guardería cerca para Isidora para que pudiera empezar a trabajar medio tiempo desde casa. Mi hermana me ayudó a redecorar, llenando el apartamento con colores brillantes y muebles nuevos, nada que me recordara de mi vida con Jake. René y sus gemelos nos visitaban a menudo para citas de juego. 3 meses después del arresto de Jake, se fijó la fecha de su juicio. Tara me preparó para qué esperar. Tendría que testificar para describir el abuso durante mi embarazo, el parto, el acecho, el ataque. El pensamiento me enfermó físicamente, pero sabía que tenía que hacerlo por Isidora, por mí misma. La semana antes del juicio, recibí una carta de Ellen, la mamá de Jake. Había sido revisada por mi abogada primero para asegurar que no contuviera amenazas. Casi no la leo, pero la curiosidad ganó. La carta era una disculpa. Ellen escribió que ella y Robert habían sido completamente engañados por las mentiras de Jake. Le habían creído cuando dijo que yo estaba manteniendo a Isidora lejos de ellos por despecho. Le creyeron cuando dijo que solo quería ser padre de su hija. Pero después de ver la evidencia, los videos, las entradas del diario, los dispositivos de rastreo, ya no podían negar la verdad. Terminó diciendo que no disputarían la orden de protección y respetarían mis deseos respecto a Isidora. Esperaban que algún día les permitiera conocer a su nieta, pero entendían si eso nunca pasaba. No sabía cómo sentirme sobre la carta. Parte de mí estaba aliviada de que no me fueran a pelear. Parte de mí aún estaba enojada porque habían habilitado a Jake por tanto tiempo. Guardé la carta, decidiendo que no necesitaba tomar decisiones al respecto ahora mismo. Llegó el día del juicio. Usé un vestido azul simple, profesional, pero no demasiado formal. Mi mamá vino conmigo para cuidar a Isidora mientras testificaba. Mi papá y Gaby vinieron para apoyo moral. La doctora Hill me había ayudado a prepararme mentalmente, pero nada podía realmente prepararme para ver a Jake otra vez. Se veía diferente en su uniforme naranja, más delgado y de alguna manera más pequeño de lo que recordaba. Cuando lo trajeron, no me miró al principio, pero cuando tomé el estrado sus ojos se fijaron en los míos. Sentí un escalofrío correr por mi columna, pero me forcé a apartar la mirada, concentrándome en cambio en el asentimiento alentador de Tara. Testificar fue incluso más difícil de lo que había imaginado. Tener que describir el abuso, el acecho, el ataque, todo mientras Jake observaba fue excruciante. Su abogado trató de pintarme como inestable, sugiriendo que había exagerado o incluso inventado incidentes debido a depresión posparto. Pero la evidencia habló por sí misma. Los videos que Jake había tomado sin mi conocimiento, el dispositivo de rastreo, los planes detallados de secuestro, los moretones de su ataque. Cuando terminó, me sentí drenada, pero también más ligera de alguna manera, como si hubiera dejado una carga pesada que había estado cargando por demasiado tiempo. El jurado deliberó por menos de 3 horas antes de regresar con un veredicto culpable en todos los cargos. Jake fue sentenciado a 8 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional por al menos 5. El juez también otorgó una orden de restricción permanente que permanecería en efecto incluso después de su liberación. Jake nunca podría acercarse a mí o Isidora otra vez. Mientras se lo llevaban, Jake finalmente me habló directamente. «Esto no ha terminado», dijo, su voz fría. «Ella sigue siendo mi hija». El alguacil rápidamente lo silenció, pero sus palabras colgaron en el aire. Me negué a dejar que me asustaran. Jake ya no tenía poder sobre nosotras. Afuera de la corte, rodeada de mi familia, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza. No solo alivio de que el peligro inmediato había pasado, sino esperanza real por nuestro futuro. Isidora estaba creciendo tan rápido, ya tratando de levantarse para pararse, balbuceando sus primeros intentos de palabras. Se merecía una vida llena de alegría y seguridad, no ensombrecida por el miedo. En los meses que siguieron, nos establecimos en nuestra nueva normalidad. Volví al trabajo tiempo completo, encontrando un trabajo que podía hacer principalmente desde casa. Isidora prosperó en la guardería, haciendo amigos y aprendiendo nuevas habilidades cada día. Yo también hice amigas, otras mamás de la guardería, vecinos en nuestro edificio, personas de mi grupo de apoyo que entendían por lo que había pasado. Incluso comencé a salir otra vez, muy cautelosamente. Nada serio, solo café o almuerzo con chicos que René o Gaby me presentaban. La mayoría de las citas fueron incómodas o aburridas,
Pero se sintió bien recordar que era más que solo una sobreviviente, más que solo la mamá de Isidora. Un año después de la sentencia de Jake, recibí aviso de que estaba tratando de presentar derechos de visita desde prisión. Tara me aseguró que era una posibilidad remota dado su condena y la orden de restricción permanente, pero necesitaríamos responder. Estaba enojada al principio. ¿Cómo se atrevía a aún tratar de controlarnos? Pero entonces me di cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo. Jake podía presentar todas las peticiones que quisiera. Podía hacer todas las amenazas del mundo, pero ya no podía lastimarnos. El juez negó la petición de Jake sin siquiera requerir una audiencia. Sus padres nunca disputaron la orden de protección contra ellos, aunque Ellen enviaba tarjetas de cumpleaños y Navidad para Isidora a través de mi abogada. Las mantuve en una caja, indecisa sobre si alguna vez se las mostraría. Mientras se acercaba el segundo cumpleaños de Isidora, me encontré reflexionando sobre qué tan lejos habíamos llegado. Las pesadillas habían parado principalmente. Ya no revisaba las cerraduras múltiples veces antes de acostarme. Podía llevar a Isidora al parque sin constantemente buscar amenazas. Tuvimos una pequeña fiesta en casa de mis padres, solo familia, René y sus gemelos, y algunos amigos de la guardería. Viendo a Isidora tambalearse por el patio, riendo mientras perseguía burbujas que mi papá estaba soplando, sentí una profunda sensación de paz. Esa noche, después de acostar a una Isidora cansada y manchada de pastel, me senté en mi balcón con una copa de vino. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la doctora Hill, revisando como a veces hacía en días significativos. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Estamos muy bien. Realmente bien. Y lo estábamos. Nuestra vida no era perfecta. Aún tenía días malos cuando los recuerdos golpeaban inesperadamente. Aún me preocupaba sobre qué le diría a Isidora cuando fuera lo suficientemente grande para preguntar sobre su padre. Aún tenía momentos de enojo sobre todo lo que Jake nos había quitado. Pero estábamos seguras. Éramos amadas. Estábamos construyendo una vida que era solo nuestra, libre de miedo y control. Mientras miraba las luces de la ciudad, hice una promesa silenciosa a Isidora y a mí misma. Nunca dejaríamos que Jake definiera nuestra historia. Lo que pasó con él era solo un capítulo en nuestras vidas, no todo el libro. Y me estaba asegurando de que el resto de nuestra historia estuviera llena de alegría, fuerza y libertad. A la mañana siguiente, Isidora me despertó palmoteando mi cara con sus manitas. «Mamá», dijo claramente, una de las pocas palabras que podía decir perfectamente. La abracé fuerte, respirando su dulce olor de bebé. «Buenos días, rayito de sol», susurré. «¿Lista para un nuevo día?», asintió entusiastamente, ya retorciéndose para bajarse y empezar a jugar. La vi tambalearse para encontrar su elefante de peluche favorito. Sus piernitas aún inestables, pero volviéndose más fuertes cada día, igual que su mamá.